Llevación de proyectos de inversión pública en el marco del SNIP. Nos corresponde ahora ya entrar al módulo 2, que está referido al marco normativo del sistema de inversión pública. Bueno, como en el primer módulo hemos visto, resulta pues de suma importancia manejar conceptos. Igualmente es importante en un Estado de Derecho como el que vivimos nosotros, que estemos debidamente informados de todo lo que corresponde al marco normativo de cualquiera de nuestras actividades que nos estemos involucrados. Así que ahora nos vamos a referir a eso básicamente, a lo que es el marco normativo del Sistema Nacional de Inversión Pública. En primer término vamos a ver algunos aspectos introductorios. Este módulo lo hemos dividido también en 3 clases. La primera clase se refiere a los aspectos introductorios, vamos a ver algunos aspectos generales respecto al SNIP y luego continuaremos con las otras 2 clases más. Muy bien, acá fíjese, vamos a hacer referencia a este organismo, la Dirección General de Inversión Pública. ¿Por qué es importante este organismo? Porque este organismo constituye la cabeza de todo el Sistema Nacional de Inversión Pública. Es el organismo rector del sistema. Entonces, el SNIP es un sistema de gestión del Estado. Y así como existe el SNIP como Sistema Nacional de Inversión Pública, existen otros sistemas de gestión del Estado, con los cuales el Estado hace posible de que pueda brindar servicios públicos más adecuadamente a la población. Entonces, los sistemas de gestión o sistemas administrativos del Estado vienen a ser en realidad reglas para certificar conductas a fin de que se garantice una mejor calidad en la prestación del servicio. Entonces, los sistemas de gestión aparecen como instrumentos del Estado para hacer que los servicios públicos lleguen pues en mejores condiciones a todos los ciudadanos. En el Perú tenemos un conjunto de sistemas administrativos o sistemas de gestión del Estado, entre los cuales los más importantes son Sistema Nacional de Presupuesto, Sistema Nacional de Tesorería, Sistema Nacional de Inversiones, que es lo que nos ocupa a nosotros en este momento, pero también tenemos el Sistema Nacional de Contaduría, Sistema Nacional de Control, Sistema de Contratación y Adquisiciones, el Sistema Nacional de Planificación. Bueno, existen varios sistemas de gestión del Estado. Nosotros nos vamos a centrar al desarrollo de uno de estos sistemas, que es el Sistema Nacional de Inversiones, que es el que lo tenemos acá. Muy bien, ¿qué cosa es la DGIP? Fíjese, dice, la Dirección General de Inversión Pública es el órgano de línea del Ministerio, rector del Sistema Nacional de Inversión Pública, y como tal se constituye como una de las la más alta autoridad técnico-normativa en materia de inversión pública. Eso es la DGIP, que antes fue la DGPM, luego pasó a denominarse la DGPI, ahora es la DGIP. Este organismo depende directamente del despacho viceministerial de Economía. ¿Qué cosa es el Sistema Nacional de Inversión Pública? El Sistema Nacional de Inversión Pública es un sistema administrativo del Estado, que a través de un conjunto de principios, métodos, procedimientos y normas busca certificar la calidad de los proyectos de inversión pública. Es decir, que el SNIP se propone 3 aspectos fundamentalmente: la eficiencia en el uso de los recursos de inversión, concepto que hemos desarrollado en el módulo 1, la sostenibilidad de los proyectos, o sea, que el proyecto sea sostenible, y 3, que el proyecto tenga un mayor impacto socioeconómico, es decir, tenga una repercusión mayor en el bienestar de la población. Eso es lo que se propone el SNIP, o sea, 3 objetivos generales fundamentales. Algunas precisiones que son importantes, porque fíjese que a pesar de que ya tenemos pues buena cantidad de años desde que se creó el SNIP en el año 2000, ya tenemos una buena cantidad de años de SNIP, aún se siguen sosteniendo ideas completamente equivocadas respecto al SNIP. El SNIP no es una institución en particular. El SNIP es un sistema administrativo del Estado.
no es una entidad particular por allí, ¿no? Es un sistema administrativo del Estado. Por lo tanto, funciona a nivel nacional, está debidamente descentralizado. No es entonces eso que normalmente se confunde. Algunos, el SNIP es el MEF. No, el SNIP no es el MEF. Al MEF solamente pertenece la cabeza de este organismo, que es la DGIP, pero el resto está distribuido a nivel nacional como sistema de gestión. Otro aspecto que se confunde mucho y se le echa la culpa al SNIP de una serie de aspectos, como por ejemplo el que no se lleven a cabo las obras. El SNIP no tiene nada que ver con la asignación de recursos, ni con la ejecución de proyectos. El SNIP no asigna recursos para la ejecución de proyectos. Los recursos lo asignan otros sistemas de gestión del Estado. El SNIP únicamente está orientado hacia garantizar la calidad de los diseños de esta inversión, la calidad de los proyectos de inversión pública. Muy bien. Y por último, otra idea también muy difundida, digamos equivocadamente, es que se cree que el SNIP es quien prioriza las inversiones, y el SNIP no prioriza inversiones. El SNIP no prioriza proyectos. Eso le corresponde a otros funcionarios del Estado. ¿Cuáles son los antecedentes del SNIP? El SNIP se crea en el año 2000, donde se promulga la ley del SNIP, la ley número 27293. En el año 2000 se crea el SNIP. En esta ley solamente se incorporaba el SNIP a los ministerios y a los gobiernos regionales. Estaban excluidos los gobiernos locales, tanto provinciales como distritales. En el año 2002 se promulga la ley de bases de la descentralización. En esta ley se incorpora a los gobiernos locales, o se incluye a los gobiernos locales dentro del SNIP. Esta es la ley número 27783, la ley de bases de la descentralización. Bueno, a partir de estas dos leyes que son fundamentales para el desarrollo del Sistema Nacional de Inversión Pública, se han ido dando pues una serie de disposiciones que han ido constituyendo el marco legal del SNIP, lo cual la base es obviamente la Ley General de Creación del SNIP, ley que ha sido modificada por leyes posteriores. Luego tenemos el reglamento de la ley con el Decreto Supremo 102/2007, Economía y Finanzas, con el cual se reglamenta la Ley General del SNIP. También otro documento importante es la Resolución Directoral número 003/2011 de Economía y Finanzas, que es la Directiva General del SNIP. Ese es un documento que todos nosotros debemos leer. Es un documento que se actualiza permanentemente a partir de una serie de modificaciones que se van haciendo, como lo vamos a ir viendo en el desarrollo de este módulo. Igualmente se han dado disposiciones por tipo de proyectos: ordenamiento territorial, educación, energía, producción, saneamiento, transporte, etcétera, etcétera. Se han dado disposiciones específicas por cada sector. Igualmente también se han dado disposiciones para la cooperación técnica no reembolsable, otras normas relativas a operatividad y mantenimiento, normatividad ambiental, normatividad sobre las asociaciones público-privadas y normativa específica del proyecto de inversión pública. Entonces, el SNIP tiene pues todo un marco normativo el cual nosotros en realidad deberíamos revisar y deberíamos conocer ampliamente para poder estar en mejores condiciones de hacer este trabajo de los estudios de preinversión. El SNIP ya se encuentra descentralizado. Desde enero del 2007, la evaluación y aprobación de proyectos se encuentra descentralizada. Ahora todo proyecto es evaluado y declarado viable en las OPIs de cada sector, de gobierno regional, de gobierno local. Y solo los proyectos que vayan a ser financiados con endeudamiento interno cuyo monto de inversión sea superior a 10 millones o más serán evaluados por el Ministerio de Economía y Finanzas, en este caso por la DGIP. Pero en caso que no fuera así, todos los proyectos son evaluados en sus correspondientes niveles en los cuales han sido tramitados. Otro aspecto importante en la normativa es cómo es que se incorpora una municipalidad al SNIP, porque hay que tener en cuenta que todavía muchas municipalidades en el país no están incorporadas al SNIP.
Entonces un gobierno local puede incorporarse al SNIP por resolución directoral emitida por la DGIP. Aquí en este caso, como hemos tomado este concepto, lo hemos tomado directamente del anexo, sale como DGPI porque así era la denominación anterior, pero en realidad es la DGIP. O voluntariamente también puede incorporarse un municipio por acuerdo de su consejo municipal, y teniendo en cuenta que su incorporación al SNIP es irreversible, o sea, que si entras ya no te puedes salir. Los requisitos para la incorporación voluntaria del SNIP son los siguientes. Esto está en el artículo 5 de la Directiva General del SNIP, que es lo que les digo, es un documento fundamental que lo vamos a colgar en la aula virtual para que ustedes puedan tener acceso. Además que ustedes directamente en la página del MEF lo pueden encontrar. Ese es un documento que debemos leerlo obligatoriamente, esta Directiva General del SNIP. En el artículo 5 se establecen estas condiciones, tener acceso a internet, tener un compromiso del Consejo Municipal de apoyar la generación y fortalecimiento técnico de capacidades en la formulación y evaluación de proyectos de inversión pública, tener al momento de acordar su incorporación al SNIP un presupuesto institucional para el grupo genérico de gastos 2.6, adquisición de activos no financieros, presupuestado por un monto no menor a 1 millón. Esto se ha bajado, porque anteriormente era 4 millones, entonces muy pocos municipios pues tenían un presupuesto para adquisición de activos no financieros que llegue a este monto de 4 millones, entonces no podían incorporarse al SNIP. Se ha bajado, ahora se ha puesto en 1 millón. Pero no obstante eso, hay municipios que manejan presupuestos más pequeños, pero entonces tampoco se pueden incorporar. Y en algunos casos también se da de que los municipios, digamos, como que no quieren incorporarse al SNIP, porque al no estar incorporados todavía pueden programar pequeñas inversiones con nombres genéricos y luego con un expediente técnico ejecutan su inversión en pequeñas construcciones de losas deportivas, ampliaciones de aulas en locales escolares. Bueno, entonces también hay aquí, digamos, algunas cosas que podríamos ver que se juegan por estos intereses. Pero en todo caso, ahora, al haberse bajado el monto, en realidad todo municipio distrital podría estar en condiciones de incorporarse al SNIP, porque solamente incorporados al SNIP podríamos estar en la línea de mejorar la calidad de la inversión pública. ¿Cuáles son los objetivos del SNIP? 3 objetivos. Lograr que los escasos recursos públicos tengan mayor impacto sobre el desarrollo económico y social del país. Esto es importante, ¿ve? Mayor impacto sobre el desarrollo económico y social del país. Entonces no se trata de hacer, como ya decíamos en la clase anterior, proyectos que son de características de proyecto subsidio, ¿ve? Aquí tenemos que hacer proyectos de impacto, proyectos que tengan un mayor impacto en el desarrollo económico y social del país. Y los proyectos que van a tener mayor impacto son los proyectos grandes. Por eso es que ahora también dentro de lo que es la normatividad del SNIP se ha establecido, digamos, como una serie de mecanismos a través de los cuales se incentiva que los organismos públicos ejecuten proyectos de mayor envergadura. Segundo objetivo, el uso eficiente de los recursos públicos. Esto ya hemos hablado qué significa la eficiencia, ¿cierto? Entonces, lo que procura el SNIP es que se usen eficientemente los recursos públicos. Y tercero, independientemente de la fuente de financiamiento, lo que se busca es que los proyectos sean viables. Y los proyectos son viables cuando son rentables socialmente. Entonces eso es lo que se propone el SNIP. Entonces son objetivos mayores, no son pues objetivos muy generales o abstractos, son objetivos mayores. Estos objetivos tienen que lograrse con el uso de la inversión pública. Entonces fíjese, en el caso de, aquí gráficamente podemos observar que la baja calidad de la inversión pública existente antes del SNIP era pues que muy pocos proyectos eran calificados como buenos. El mayor porcentaje de proyectos, digamos, estaban considerados como proyectos malos. ¿Esto por qué? Porque en realidad no se hacía un estudio de preinversión, sino directamente se hacían los expedientes técnicos y se ejecutaba la inversión. Entonces estos proyectos de inversión pues en realidad carecían de un estudio calificado previo, por lo tanto nos daba ese resultado.
Entonces, con el SNIP se ha mejorado la calidad de la inversión pública. Lo que se busca es que todos los proyectos sean buenos. Ese es el objetivo a lograr. Ahora, eso está también en manos de nosotros, ¿no? El SNIP entonces tiene que hacer una evaluación y seguimiento del ciclo del proyecto. El SNIP hace una evaluación y seguimiento del ciclo del proyecto. Eso es lo que da como resultado que tengamos proyectos buenos, que eso es lo que está obviamente para verse si es así, ¿no es cierto? Consecuencias del uso ineficiente de los recursos públicos. Cuando se usa ineficientemente los recursos públicos tenemos pues inversiones duplicadas, proyectos que no son sostenibles, proyectos sobredimensionados, como ya hay ejemplos de sobra sobre esto, ¿no es cierto? Proyectos que están totalmente sobredimensionados, especialmente en lugares, por ejemplo, ahora incluso con el SNIP, hay proyectos dimensionados. Imagínense cuando no había un sistema nacional de control de esto, pues habrían proyectos que tenían esas características en abundancia. Igualmente proyectos no acordes con la política sectorial. Entonces se podría estar ejecutando obras que no están acorde con la política sectorial, solamente por conveniencias de la institución territorialmente competente. Igualmente proyectos riesgosos, proyectos instalados en zonas de alto riesgo, de riesgo climático, por ejemplo, o proyectos no rentables, simplemente por razones políticas o por cualquier otra razón. Eso es las consecuencias del uso ineficiente de los recursos. Por lo tanto, nosotros debemos apuntar pues a un uso eficiente de los recursos. Aplicaciones de las normas del SNIP. Las normas del SNIP se aplican a todas las entidades y empresas del sector público no financiero. Los proyectos de los gobiernos locales no sujetos al SNIP, que luego de su ejecución, la operación y mantenimiento corre a cargo de una entidad sujeta al SNIP, también deberán ser formuladas por estas últimas y declarados viables por el órgano del SNIP que resulte competente, por la OPI de estos organismos. A los proyectos de las instituciones que reciben cooperación técnica internacional, cuando una entidad sujeta al SNIP debe asumir los gastos de operación y mantenimiento. Igualmente, en esos casos también se aplican las normas del SNIP. Entonces, un proyecto que se diseñe para ser financiado por cooperación técnica internacional, cuando estos proyectos pasen a depender de una entidad que está sujeta al SNIP, en cuanto corresponde a los gastos de operación y mantenimiento, también se aplican las normas del SNIP. A los proyectos de inversión pública de las mancomunidades municipales, cuando al menos uno de los gobiernos locales que la integran está sujeto al SNIP. Entonces, cualquier proyecto que ejecute una mancomunidad tiene que acogerse a las normas del SNIP, suficiente con que uno de los integrantes de esta mancomunidad esté sujeta al SNIP. Bueno, con eso hemos terminado esta primera parte de aspectos generales, en donde nuestra idea central es pues informar a ustedes de que en realidad existe un suficiente sustento normativo legal para la actividad del Sistema Nacional de Inversión Pública. Y entendiéndose que el Sistema Nacional de Inversión Pública es un sistema nacional descentralizado, no es una entidad como se pretende hacer ver a veces que el SNIP se convierte en una traba, que el SNIP impide que se ejecutan. No, pues el SNIP no tiene nada que ver con la ejecución de las obras. El SNIP está directamente responsabilizado de lo que son los estudios de preinversión, o sea, el diseño de cómo ejecutar la inversión. Y ahí lo que se busca es efectivamente que la inversión se haga pues con el uso eficiente de los recursos, buscando el mayor impacto de esta inversión y que al mismo tiempo estos proyectos sean sostenibles. Bueno, muchas gracias.